Damos inicio hoy con la presentación Situación de la nefrología en Centroamérica y el Caribe, nefropatía mesoamericana. ¿Qué hay de nuevo? Bajo la coordinación de Karen Curville de Panamá y Guillermo Rodríguez de Costa Rica. Saludos cordiales a los presentes. Mi nombre es Carolina Romo Álvarez. Tengo adscripción a la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario Ciencias de la Salud, especialidad en nefrología del Hospital General Regional número 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social. El título de mi trabajo: Desenlaces en pacientes con diabetes mellitus y enfermedad renal crónica en relación con hallazgos histopatológicos de biopsia renal en población mexicana. Como introducción, sabemos que la enfermedad renal diabética es la causa principal de enfermedad renal crónica a nivel mundial. Previamente considerábamos la presencia de albuminuria y una tasa de filtrado glomerular como marcadores de nefropatía diabética. Sin embargo, la biopsia renal confirma el diagnóstico definitivo. Algunas de las indicaciones de biopsia renal en pacientes con diabetes mellitus son la presencia de hematuria, una afección renal en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 en ausencia de retinopatía, la presencia de un síndrome nefrótico, la presencia de progresión acelerada de pérdida de la función renal, entre otros. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece la realización de una biopsia renal? Bueno, entre ellas se encuentra el proveer de forma precisa un diagnóstico que va a permitir la clasificación y el pronóstico de la enfermedad renal. Asimismo, puede ofrecer información sobre, por ejemplo, la potencial recurrencia de una determinada etiología posterior a un trasplante, entre otras tantas ventajas. Asimismo, sabemos, porque se describe, la coexistencia de nefropatía diabética con otras entidades histopatológicas que pueden cambiar el manejo y el pronóstico de esta enfermedad. La metodología en este trabajo es un estudio descriptivo retrospectivo en pacientes con diabetes mellitus y afección renal que fueron sometidos a biopsia renal de enero del 2007 a enero del 2020. Un total de 45 pacientes fueron incluidos en este estudio, de los cuales 20 fueron mujeres y 25 fueron hombres. Se realizaron 3 grupos de acuerdo al resultado histopatológico. Un grupo eran aquellos pacientes cuyo diagnóstico histopatológico fue solo de nefropatía diabética. Estos representaban un total de 21 pacientes. Otro segundo grupo, donde se encontraban los pacientes que además de reporte histopatológico de nefropatía diabética, se encontraba otro patrón histológico agregado. De estos, un total de 19 pacientes. Un tercer grupo, donde encontramos otro patrón histológico sin nefropatía diabética, y estos fueron 5 pacientes. Los desenlaces a evaluar en este trabajo fueron: desenlace primario, el desenlace compuesto de muerte por cualquier causa, progresión a enfermedad renal terminal con requerimiento de terapia de soporte renal. Algunos de los desenlaces secundarios que se evaluaron fueron la etiología histopatológica de la enfermedad renal crónica en estos pacientes y cambios en el manejo terapéutico establecidos prebiopsia. En esta tabla se muestran las características basales y el desenlace primario univariado de acuerdo con el hallazgo histológico. Hablando de la edad, en años, la mediana, y los rangos intercuartilares, en el grupo de nefropatía diabética exclusiva, donde estaban 21 pacientes, la edad en años fue de 49.8 y el rango. En el caso de la nefropatía diabética con otro patrón histológico, 47.1 años, y en el grupo de solo otro patrón exclusivo sin nefropatía diabética, 56.4 años. El porcentaje de mujeres, el porcentaje de retinopatía presente en el paciente al momento de la biopsia renal, en el grupo de nefropatía diabética, un total de 14 pacientes que representaban el 66.7%. En el grupo de nefropatía diabética con otro patrón histológico, solo 8 pacientes tenían retinopatía diabética.
En el grupo de otro patrón exclusivo sin nefropatía diabética, solamente 2 pacientes, que representaban el 40% de estos. El tiempo de evolución del diagnóstico de diabetes al momento de la biopsia era, en el grupo de nefropatía diabética exclusiva, 13.1 años, en el grupo de nefropatía diabética más otro patrón histológico, 14.9 años, y en el grupo de otro patrón exclusivo, 4 años del diagnóstico al momento de la realización de la biopsia renal. ¿Cuáles fueron las indicaciones de biopsia renal? Bueno, las principales indicaciones de biopsia fueron el síndrome nefrótico, que representaba el 44% de los casos, la proteinuria nefrótica en 8 pacientes, que representaba un 17.8% de la muestra, y la progresión acelerada en 7 pacientes, que representaban el 15.6% de los pacientes. En esta parte de la tabla podemos verlo de acuerdo a el grupo de nefropatía diabética exclusiva. 12 pacientes presentaron síndrome nefrótico, ¿cuál fue la causa de la biopsia? En el grupo de nefropatía diabética con otro patrón histológico, 7 pacientes, y en el grupo de otro patrón exclusivo, solo 1 paciente. Hablando de progresión acelerada, 3 en el grupo de nefropatía diabética exclusiva, 4 pacientes en el grupo de nefropatía diabética con otro patrón histológico, y aquí ninguno. Bueno, otras reportes que podemos ver en esta tabla es que solo 21 pacientes tuvieron nefropatía diabética exclusiva, 19 pacientes con nefropatía diabética y otro patrón histológico, y solo 5 pacientes con un patrón histológico no nefropatía diabética. Durante el seguimiento se reportaron 29 desenlaces primarios, es decir, progresión a terapia de soporte renal o de función por cualquier causa, y un total de 7 pérdidas de seguimiento. El desenlace primario, como podemos ver en esta parte, ocurrió en 17 pacientes en el grupo de nefropatía diabética. De 21, 17 lo presentaron. En el grupo de nefropatía diabética más otro patrón histológico, 11 de 19, y en el grupo de otro patrón histológico sin nefropatía diabética, de un total de 5 pacientes, solo 1 presentó el desenlace primario. Los pacientes que tuvieron nefropatía diabética exclusiva tuvieron una sobrevida mediana de 46 meses, mientras que los pacientes con nefropatía diabética y otra lesión histológica solamente 19.5 meses. Esto lo podemos ver reflejado en esta curva de supervivencia de Kaplan-Meier, donde aquellos pacientes que tenían otro patrón histológico tuvieron una mayor sobrevida, aquellos pacientes con nefropatía diabética exclusiva, intermedios, y aquellos pacientes que tenían nefropatía diabética más otro patrón histológico son los que tuvieron una supervivencia menor. Hablando de los desenlaces secundarios, de otros patrones histológicos identificados, la nefritis tubulointersticial aguda se presentó en 10 pacientes que representaban el 22% de los casos. Nefropatía por IgA en 5 pacientes, 11.1% de los casos, y esclerosis focal y segmentaria en 9 pacientes que representaban el 20%. Hablando de si el resultado postbiopsia cambió el tratamiento prebiopsia, lo cierto es que en 14 pacientes, que eran el 31.1% de los casos, sí cambiaron el tratamiento prebiopsia establecido. Como conclusión, en este estudio, los pacientes con diabetes mellitus y diagnóstico histopatológico de nefropatía diabética más otro patrón histológico de base tuvieron una necesidad más temprana de terapia de soporte renal y mayor mortalidad comparados, por ejemplo, con aquellos pacientes con solo nefropatía diabética o diabetes mellitus con otro patrón histológico de lesión renal sin nefropatía diabética. Con nuestro estudio, podríamos inferir que cualquier otro evento de lesión renal puede acelerar la pérdida de función renal y aumentar la mortalidad en pacientes con nefropatía diabética, por lo que el diagnóstico histopatológico oportuno podría mejorar el pronóstico si se trata de una patología con tratamiento existente. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.
Hola, buen día. Mi nombre es Jonathan Reynoso, soy residente de Medicina Interna de Clínica Médica B del Hospital de Clínicas de Montevideo, Uruguay. Formo parte de la unidad de alto riesgo obstétrico y en el día de hoy les quería presentar un trabajo realizado en nuestra unidad que trata sobre el embarazo en pacientes con nefropatía lúpica y es el resultado del seguimiento multidisciplinario de una cohorte prospectiva. Con respecto al objetivo del estudio, es el de describir los resultados maternos, fetales y perinatales de una cohorte de pacientes con nefropatía lúpica seguidas de forma prospectiva por un equipo multidisciplinario, el cual está compuesto por médicos internistas, nefrólogos y ginecólogos. Con respecto a la población del estudio, contamos con una cohorte de 75 pacientes embarazadas portadoras de lupus eritematoso sistémico. De esas 75 pacientes, vemos que tenemos una serie de 33 que tienen la característica de ser portadoras de nefropatía lúpica, todas ellas diagnosticadas por medio de biopsia renal. Al primer control, el pool de esas 33 pacientes presentaba una edad gestacional media de 11 más menos 5 semanas y una edad de 26 más menos 7 años. En promedio, esa población obtuvo un total de 8 controles. Me parece importante destacar que todas estas pacientes, tanto desde el inicio hasta la finalización del embarazo, fueron controladas por nuestra unidad y la finalización de su embarazo fue en nuestra institución. Eso que nos permite tener un control estricto de los valores en cada trimestre y hacer un mejor seguimiento de las pacientes. Como mencioné los objetivos, se realizó un seguimiento prospectivo en donde sistemáticamente se realizaron controles, tanto clínicos y paraclínicos, los cuales estaban preestablecidos y estandarizados para cada trimestre, donde contamos con una hoja de seguimiento en donde se registraban tanto los resultados serológicos como los anticuerpos para SAF, ANA, complementemia, así como también la proteinuria, la zoemia y la creatininemia en cada trimestre. También obtuvimos datos previos a la gestación de las correspondientes historias clínicas. Me parece importante aclarar que este estudio fue avalado por el Comité de Ética de nuestro hospital. Si hablamos un poquito del análisis estadístico, vemos que se utilizó el test de Kolmogorov-Smirnov para identificar variable de distribución normal, mientras que para el análisis bivariado se utilizó el test de chi cuadrado o test de Fisher según correspondiera. Con respecto a las características de la población al primer control, me gustaría detenerme en ciertos aspectos. Si miramos las comorbilidades, vemos que un 30% de nuestra población era hipertensa. Con respecto a los antecedentes obstétricos, vemos que el 33% de nuestra cohorte al menos presentaba uno o más abortos, los cuales es muy superior a la media. Con respecto al compromiso del lupus sin tener en cuenta lo renal, vemos que lo más prevalente fue el articular, seguido de lo cutáneo y lo hematológico. En cuanto a la forma de presentación de la glomerulonefritis lúpica, vemos que la forma más común fue la alteración asintomática del sedimento urinario. Podemos ver la distribución de los distintos tipos de glomerulonefritis, bien, con su distribución, y me gustaría detenerme en un aspecto que es muy importante, que es el tratamiento farmacológico previo que tenían estas pacientes. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos de los fármacos que se utilizan en la enfermedad no son seguros en el embarazo y que deben ser modificados entre 3 a 6 meses previos al inicio de la gestación para evitar complicaciones vinculadas a los mismos y obviamente tener mejores resultados obstétricos. Como por ejemplo el micofenolato, el metrotexato y el enalapril, fármacos que eran utilizados en un gran porcentaje por nuestros pacientes. Y con respecto a la analítica pregestacional, vemos que tanto la urea como la creatininemia se mantuvieron en valores normales al primer control. Con respecto al comportamiento de la nefropatía lúpica al momento de la gestación, me parece importante destacar que el 75% de nuestras pacientes se encontraba en remisión completa, en contraposición con el 12,5% que se encontraba en la fase activa y el restante 12,5% en una remisión parcial. Me gustaría hacer hincapié en que esto tiene valor pronóstico,
porque sabemos que ya el ser portador de nefropatía lúpica se vincula a un 30% de complicaciones al momento de la gestación, e incluso en los pacientes que mantienen una nefropatía activa o en remisión parcial, esta cifra puede aumentar a un 50%. Pudimos ver que un 70% de nuestras pacientes obtuvieron actividad de su enfermedad durante la gestación. Si nos basamos en lo que fue la actividad renal, vemos que el 42% bien, tuvo actividad renal durante la gestación, siendo el 33% la forma de presentación alteraciones urinarias asintomáticas y el 9% ha formado un síndrome nefrótico. Con respecto a los resultados maternos fetales, vemos que si comparamos el ser portador del lupus sin nefropatía lúpica y lo comparamos con el ser portador de nefropatía lúpica, se asoció a parto pretérmino, restricción de crecimiento intrauterino y preeclampsia, en datos y valores que son coincidentes con estudios internacionales. Nuestro estudio presentó 2 abortos espontáneos que creemos que, como se ha visto en estudios internacionales, se asocia a mucha más cantidad de abortos, pero creemos que la baja cantidad de abortos registrados en nuestro estudio se debe a que las pacientes, por lo general, presentaban más de 11, 12 semanas y muchos abortos espontáneos precoces no llegaban a la consulta. En cuanto a la edad de finalización, vemos que el 52% de los casos fue por medio de cesárea, lo cual, si bien está por arriba de la media de cesárea para nuestro país, que es aproximadamente del 44%, es coincidente con los objetivos internacionales. Importante remarcar que ninguna de las pacientes requirió ingreso a terapia de sustitución renal y que no hubo muertes maternas. Hablando un poquito de las complicaciones perinatales que pudimos observar, vemos que el 45% de las gestaciones se presentó prematurez, teniendo una media de, al momento del nacimiento, de 34 más menos 5 semanas de edad gestacional. La segunda complicación más frecuente fue el ser un pequeño por la edad gestacional, seguido de lupus neonatal. Y no se observaron muertes perinatales. Con respecto a las conclusiones que pudimos llegar y a la discusión que nos llevó este trabajo, podemos destacar que hay una baja frecuencia de visita preconcepcional. Pudimos ver un 15% de visitas preconcepcionales del total de las pacientes, lo cual, por tratarse de una enfermedad crónica y de la cual se beneficia de la programación y la planificación de cuál sería el mejor momento para quedar embarazada y de los cambios con respecto a la medicación que hay que hacer, nos parece un número bajo, lo cual se acompaña se puede acompañar, mejor dicho, de malos resultados obstétricos. Una población considerable presentó actividad renal durante el embarazo, lo cual nos permite reafirmar que hay una necesidad importante de realizar un seguimiento cercano y sobre todo que este seguimiento sea hecho por un equipo multidisciplinario. La presencia de un empuje de lupus los 6 meses previo a la gestación también se asoció a peores resultados obstétricos, y esto viene de la mano con que no hubo una correcta planificación del embarazo. La principal complicación en nuestra serie, como pudimos observar, fue la prematurez en un 45% de los casos. Y como conclusiones finales, podemos decir que la presencia de nefropatía lúpica se asoció a mayor tasa de complicaciones maternas, fetales y perinatales, que el brote de lupus es frecuente en nuestro medio y en nuestro estudio se vio que fue frecuente durante la gestación, y que el seguimiento multidisciplinario estructurado pudo haber influenciado en los buenos resultados de nuestra cohorte. Muchas gracias. A continuación tendremos la presentación Angiopatías trombóticas, la falacia de la nefroesclerosis hipertensiva por Helmut G. Renke de Estados Unidos.
Buenas tardes o buenas noches, depende del tiempo en que ustedes van a ver esta presentación. Yo soy Helmut Renke, patólogo del Brigham and Women's Hospital y de la Universidad de Harvard. El comité organizador de este congreso me ha pedido dirigirme a ustedes con el tema de la nefroesclerosis hipertensiva y por qué, a mi modo de ver las cosas, esta es una falacia y en la mayoría de los casos un error diagnóstico. Déjenme presentar el tema con este primer caso. Una mujer de 44 años de edad que se presenta con una historia de hipertensión arterial por 12 años, bajo control excelente. Su creatinina es de 1.8 y el análisis urinario muestra 2 cruces de proteinuria, con un índice de proteína creatinina de 1.4. Sin hematuria, la serología es negativa, no tiene antecedentes mórbidos previos de importancia, salvo historia de preeclampsia durante sus 2 embarazos con un parto prematuro 12 años antes de esta consulta. Ahí ustedes tienen el resumen, que no es infrecuente. Muchas veces faltan los antecedentes, desde luego, del embarazo, pero esto es una historia bastante común para el tema. La biopsia lo que demuestra es hipoperfusión glomerular y daño vascular significativo con esclerosis subintimal. Muchas veces faltan también las células de la media, pero en este caso gran estrechez del lumen de la arteria interlobular. Ahora, si ustedes se fijan en las arteriolas pequeñas, van a ver oclusión completa, muchas veces alteraciones en piel de cebolla. Aquí ustedes ven la aferente completamente ocluida y desde luego el glomérulo hipoperfundido. Y esto se veía en muchos de los glomérulos, otros estaban completamente esclerosados. Ahora, la microscopía electrónica lo que demuestra es un ensanchamiento del subendotelio. Aquí ustedes ven la membrana basal antigua, la membrana basal propiamente tal, podocitos mantenidos aquí, pero desde luego con fusión pedicilar en ciertas regiones y, como ya digo, ensanchamiento del subendotelio, y muchas veces ustedes van a ver una membrana basal de neoformación en contacto con el endotelio que está desplazado. Desde luego, el endotelio debería estar conectado a este nivel de la membrana basal. Bueno, esta paciente lo que tiene es un síndrome antifosfolipídico, por lo menos lo tuvo durante el embarazo, y los exámenes eventualmente lo demostraron. Y como ustedes saben, esto es un síndrome que muchas veces es crónico, como en este caso. A veces es agudo y se presenta con un síndrome hemolítico urémico, digamos, agudo, atípico si ustedes quieren, o otra forma de angiopatía trombótica. Desde luego, el riñón es uno de los órganos preferidos de estas alteraciones. Y desde luego, muchas veces, como ya lo menciono, el cuadro agudo pasa desapercibido o escondido detrás de un proceso, un compromiso del embarazo, digamos, de tipo de preeclampsia. Ahora, cabe recalcar la similitud entre las lesiones vasculares de la placenta. Aquí ustedes tienen necrosis fibrinoide de las paredes de las arterias del corión, y también en el riñón. En los casos agudos ustedes tienen necrosis fibrinoide. Pero esto es lo menos frecuente. Lo más frecuente es encontrar las lesiones crónicas. Y también en la placenta ustedes ven acá esclerosis de la subíntima, de las arterias pequeñas, y ya ustedes vieron las consecuencias en el riñón. De modo que hay muchas similitudes entre la patología en estos 2 órganos tan críticos y tan sensitivos a estas alteraciones trombofílicas, si ustedes quieren. Ahora, se ha demostrado con bastante frecuencia en muchos trabajos, y les muestro uno solamente bastante antiguo ya, en que se puede demostrar que pacientes que tienen complicaciones del embarazo del tercer trimestre, generalmente preeclampsia, abruptio placenta o muchas veces también muerte fetal, si ustedes quieren, o tamaño reducido del recién nacido. Si uno compara aquellas pacientes con complicaciones con aquellas pacientes sin complicaciones,
por lo menos los estados trombofílicos que se podían estudiar en ese momento, todos eran positivos. Vale decir, el factor 5 Leiden, mucho más frecuente en los pacientes con complicaciones versus sin complicaciones. Y lo mismo se veía en otros estados trombofílicos. Ustedes ven una significancia bastante importante. De modo que la prevalencia de estos estados trombofílicos en pacientes de embarazo con complicaciones de embarazo es mucho más frecuente y por consiguiente es probablemente la causa de las alteraciones vasculares, por lo menos en la placenta. Ahora, si ustedes siguen a estas pacientes durante años, décadas en este caso, ustedes pueden demostrar que a medida que pasa el tiempo, estas pacientes desarrollan más y más insuficiencia renal crónica. Mientras más embarazos con complicaciones, más severa o más frecuente es la insuficiencia renal crónica. Es como que si la placenta está como un canario en la mina de carbón anunciando la catástrofe que nos enviene encima. Esto es un caso en que el diagnóstico eventualmente fue bastante claro, no desde el punto de vista morfológico, puesto que las alteraciones morfológicas son enteramente no específicas. En este otro caso, un hombre de 42 años presenta con un cuadro de hematuria, hemoptisis, hipertensión difícil de controlar, insuficiencia renal aguda, con una creatinina sérica de 2.9. El sedimento muestra solamente cilindros granulares, la serología es negativa, en general, niveles de complemento, el PT, el PTT, todos normales, sin proteínas monoclonales en el suero y orina, historia reciente de uso excesivo de analgésicos no esteroidales. Ahora, ¿qué demuestra la biopsia en estos casos? Ustedes ven nuevamente gran alteraciones vasculares, oclusión casi completa, alteraciones en piel de cebolla de las arterias y de las arteriolas, oclusión arterial, y desde luego esclerosis global, hipoperfusión y desde luego glomérulos muchas veces con engrosamiento de la pared capilar con dobles contornos, que es la forma que ya les mostré anteriormente. Aquí ustedes tienen los dobles contornos muy frecuentes en estos casos de básicamente una angiopatía trombótica crónica. No hay nada agudo en este caso, son todas lesiones ya organizadas que ocurrieron un tiempo atrás. Nuevamente, la microscopía electrónica demuestra el ensanchamiento del subendotelio con material detritus celular. Muchas veces se ven también restos de plaquetas aquí. El endotelio desplazado, en este caso tumefacto, sin las fenestraciones habituales y sin depósitos densos. Esto es un patrón de doble contorno sin depósitos densos y por consiguiente se descarta una enfermedad por complejo inmune o una paraproteinemia, si ustedes quieren. Ahora, la microscopía de inmunodeficiencia muchas veces demuestra fibrina en pequeñas cantidades en las paredes capilares y muchas veces también en los glomérulos, puesto que muchas veces estos pacientes tienen algún compromiso un poco más agudo. Aquí tenemos el diagnóstico, una angiopatía trombótica crónica. Ahora, sin más en la anamnesis, uno diría, bueno, esto es idiopático y atribuible a la hipertensión, lo que se hace muchas veces. Sin embargo, este paciente tiene una historia de uso de cocaína bastante frecuente y por consiguiente, aquí ustedes tienen la cocaína como una droga desencadenante de este proceso. Pero luego no sabemos si este paciente realmente tiene, porque no se estudia en general, un estado trombofílico además, y la cocaína es un hecho que es útil en este caso como desencadenante del proceso, pero no es necesariamente la causa. En este otro caso, un hombre de 30 años, piloto de aviación. Esto es un caso bastante reciente, como ustedes pueden ver, con urgencia hipertensiva, y acude al servicio de urgencia, se constata una insuficiencia renal aguda con una creatinina de 2.8, una hipocalemia y una proteína de creatinina de 1.7. Antecedentes de sinusitis a repetición y uso frecuente de descongestionantes nasales. Sudafed se llama aquí en este país. ¿Qué demuestran? ¿Qué ven ustedes en un paciente de 30 años? Un gran daño tubular crónico con atrofia tubular. Aquí ustedes lo ven en el tricrómico. Esta es la plata de metenamina.
Y si ustedes se fijan en los glomérulos, con engrosamiento de la pared capilar, dobles contornos, oclusión de las arterias y arteriolas pequeñas, alteraciones en piel de cebolla en los vasos más pequeños, y los vasos interlobulares, ustedes ven gran cicatrización a los 30 años del subendotelio y ya linosis de las arteriolas, y desde luego ya les mencioné la piel. Desde luego, esclerosis global, hipoperfusión y desde luego los dobles contornos que se los muestra en TV. En este caso, uno que otro glomérulo tenía también evidencia de trombosis más reciente. Y aquí ustedes ven la oclusión de los capilares con glóbulos rojos y fibrina. Ahora, al microscopio de inmunofluorescencia, lo que destaca el complemento, que siempre lo van a ver ustedes en casos de daño crónico y agudo. Y desde luego la fibrina, más que nada en los vasos en este caso, los glomérulos no tienen una microangiopatía, pero sí hay una angiopatía, aquí demostrada claramente con el complemento y con la fibrina. Aquí un mayor aumento para ustedes darse cuenta que también en este glomérulo hay un poco de fibrina en los capilares y fibrina en la pared de los vasos arteriolares y arterias pequeñas. Nuevamente, hipoperfusión capilar, aquí os ven la membrana basal arrugada, los capilares realmente comprimidos, y muchas veces los dobles contornos si los buscan ustedes por el microscopio electrónico. Este paciente tiene una angiopatía activa y crónica, trombótica, desde luego, y de hecho este paciente se analizó por alteraciones genéticas y se encontró que este paciente tiene una variación, una variante probablemente patogénica de la trombospondina. Además tenía otras alteraciones genéticas probablemente con menos relevancia, como en el WT1, el gen del tumor de Wilms, y polimorfismo, desde luego, en el CD46, que es importante para la regulación del complemento, que también se asocia con estado trombofílico y angiopatía trombótica. En este caso también había lesiones tubulares agudas y, desde luego, las alteraciones crónicas que a la edad de 30 años claramente más de lo que es permitido. Ahora, les recuerdo que todos estos vasos constrictores tienen semejanza en la fórmula y por consiguiente todos estos pueden ser desencadenantes de un estado trombofílico o una angiopatía trombótica por un estado trombofílico de base que muchas veces no se diagnostica porque no se busca. La cocaína también tiene aspectos muy similares y esto es relevante al caso anterior que les mostré del hombre con el antecedente de cocaína. Esta otra mujer de 30 años sin antecedente de importancia, admitida al hospital 2 o 3 semanas después de una infección de vías respiratorias alta con un cuadro de anemia, trombocitopenia, hipertensión y alteración de la función renal. Ustedes ven aquí hay una componente bastante aguda, desencadenada probablemente por una infección intercurrente. El cuadro de infección de vías respiratorias altas fue leve, con idionofagia y leve congestión nasal con resolución espontánea, no hubo fiebre ni escalofríos. A la semana siguiente de este cuadro, ella manifiesta fatiga y astenia significativa, lo que lleva a la ingesta pobre de alimentos y líquidos. Además, desarrolla disnea de esfuerzo, como también fácil aparición de moretones. Niega episodios de sangramiento o cambios en el flujo urinario. Tuvo además náuseas con 3 episodios de vómito, lo que llevó a la consulta en el servicio de urgencia de un hospital local. Eventualmente la paciente se traslada a un centro terciario como el nuestro, y lo que se constata aquí un daño tubular bastante agudo con detritus celular en muchos de los túbulos, pero alteraciones en piel de cebolla, en las arteriolas y en las arterias pequeñas del parénquima. Aquí ustedes ven lesiones tubulares significativas. Aquí las arteriolas con la proliferación, si ustedes quieren, y la oclusión con células espumosas, reflejando desde luego un estado de resolución de una trombosis más o menos reciente, un glomérulo con trombosis intracapilares aislada. No había muchos glomérulos y aquellos que estaban mejor preservados tienen claramente dobles contornos, como lo ven ustedes aquí,
Noten la oclusión de la arteriola y desde luego este cuadro se puede confundir con la mal llamada glomerulonefritis membranoproliferativa. Pero en este caso no se demuestran complejos inmunes y solamente aquí ustedes ven nuevamente la fibrina en las arteriolas y arterias y una tinción leve, no muy discriminatoria, de fibrina a lo largo de la pared capilar. El complemento también se ve en este caso un poco aumentado en las asas capilares del glomérulo. Microscopía electrónica, aquí a la derecha un capilar normal para que ustedes vean la gran alteración, desaparición completa del endotelio aquí y oclusión de los capilares con un material de detritus celular amorfo sin electrón denso. Otros capilares claramente dobles contorno, ensanchamiento del subendotelio, interposición de células, una membrana basal de neoformación pegada al endotelio, el endotelio tumefacto con pérdida de muchas de sus fenestraciones, nuevamente indicando un daño endotelial bastante severo. Esta paciente, ¿qué tiene? Tiene dos mutaciones. Una mutación en el gen del C3, que es en ese entonces era de significado desconocido, en este momento es de significado conocido, y una alteración, de modo que una alteración del complemento, la vía alternativa del complemento, si ustedes quieren, y una alteración de plasminógeno que pertenece realmente al sistema de la coagulación. Dos alteraciones genéticas en una paciente que desarrolla una angiopatía trombótica aguda y crónica en el contexto de una enfermedad intercurrente, una infección intercurrente. Esta paciente se trató con eculizumab y salió del estado agudo, la función renal aumentó desde luego y eventualmente en su padre se demostraron el mismo defecto genético. El padre no era sintomático, pero no se había estudiado hasta ese momento si tenía daño crónico renal. Aquí ustedes tienen otro ejemplo en que alteraciones de complemento por un lado y alteraciones del sistema de coagulación o de la fibrinolisis coexisten en el mismo paciente. Ahora, los cuadros estos característicamente han sido clasificados por el aspecto clínico, pero el aspecto clínico muchas veces es incompleto y en las angiopatías trombóticas agudas el cuadro clínico es más claro. Y desde luego la morfología es siempre la misma, tumefacción del endotelio, dobles contornos, un poco de fibrina y desde luego plaquetas y muchas veces también trombos de fibrina al microscopio electrónico. Mucho más difícil es el diagnóstico de las angiopatías crónicas. Esto muchas veces el cuadro agudo pasa completamente desapercibido y clasificándolo por el cuadro clínico es mucho más difícil. Y es por eso que nosotros deberíamos, aquí ustedes tienen la expresión morfológica de la angiopatía crónica que ya se las he demostrado en los casos que hemos discutido. De modo que es más conveniente realmente clasificar las angiopatías trombóticas, aquellas mediadas por alteraciones de complemento, que son bastante frecuentes, mediadas por alteraciones de la coagulación, mediadas por alteraciones del metabolismo, generalmente de la vitamina B12, y desde luego que lleva a hiperhomocistinemia, que es desde luego tóxica para los vasos sanguíneos. Por otro lado, muchos de los cuadros son desencadenados por drogas o por radiación. Otras veces hay un antecedente de un autoanticuerpo, como es el caso de los anticuerpos antifosfolipídicos, o otras veces hay otros anticuerpos, como por ejemplo el relacionado con la esclerodermia, que lleva al mismo cuadro morfológico. Y finalmente, desde luego, tenemos aquellas angiopatías trombóticas mediadas por las toxinas exógenas de Shiga. De modo que hay muchas alteraciones de complementos diferentes que se presentan con diferentes cuadros clínicos. Hay muchas alteraciones en el lado de la coagulación que contribuyen a este tipo. Y por otro lado tenemos, junto con las alteraciones genéticas y las variantes que existen en estos dos sistemas que contribuyen a la integridad del endotelio, hay además autoanticuerpos. Por el lado del complemento, ustedes tienen los factores nefríticos y el anticuerpo contra el factor H, y por el lado de la coagulación tienen ustedes anticuerpos
contra el ADAM13, y desde luego entre medio tenemos aquellos autoanticuerpos de enfermedades autoinmunes como la esclerodermia o el síndrome antifosfolipídico. Además, las paraproteínas pueden interferir sin depositarse en el riñón en uno u otro de estos sistemas. De modo que podemos crear nosotros este esquema, si ustedes quieren, en la patogenia de la microangiopatía trombótica. Muchas veces hay factores desencadenantes, infecciones, el uso de drogas es muy importante, neoplasia, estadio de un trasplante, especialmente el trasplante renal, un embarazo, como ya les demostré, o enfermedades autoinmunitarias, que probablemente contribuyen como factor desencadenante muchas veces. Eso lleva a un daño endotelial inicial. Y bajo condiciones normales, este daño es reparable completamente, irreversible completamente, y los pacientes en general no tienen síntomas o clínica significativa. Este daño endotelial, sin embargo, se exagera en pacientes con alteraciones de la coagulación, como ya les demostré, ya sea adquirido o ya sea genético, lo que lleva a una trombosis de fibrina y más que nada de plaquetas. Los trombos plaquetarios son muy importantes en estas condiciones. Esto, por otro lado, lleva a la trombocitopenia y desde luego el daño mecánico de los hematíes, que lleva, por otro lado, a la angiopatía, anemia hemolítica microangiopática por el daño mecánico de los hematíes por las alteraciones endoteliales difusas. Ahora, esto lleva a activación del complemento, este daño mecánico de los hematíes, como cualquier necrosis tisular lleva a activación del complemento por vía alternativa. Esta alteración del complemento, esta activación del complemento se exagera desde luego por el daño endotelial y por otro lado por los factores genéticos adquiridos que interfieren con la regulación del complemento por vía alternativa, lo que lleva a consumo de C3, y lo van a encontrar en los estadios agudos ustedes, y la aparición del complejo de ataque de membrana en la circulación que se puede medir. Y son dos estos factores biológicos que los pueden medir ustedes, los pacientes. Ahora bien, esto cierra un círculo vicioso, si ustedes quieren. La activación de complemento daña el endotelio más y se establece, desde luego, un círculo vicioso que termina con una angiopatía aguda o, en el caso de que esto sea menos llamativo, a una angiopatía crónica, si ustedes quieren, como lo he demostrado en los casos previos. De modo que, como conclusiones, yo les diría que la relación entre la hipertensión arterial y el daño renal progresivo es multifacética, compleja y no siempre es evidente a primera vista desde el punto de vista clínico. Y desde luego desde el punto de vista del laboratorio también. En una gran mayoría de los pacientes, estas dos manifestaciones son solamente la expresión clínica y morfológica de condiciones patológicas primarias o defectos o polimorfismos genéticos que afectan directamente las funciones celulares del vaso sanguíneo, como se los he demostrado por lo menos en estos dos sistemas claros. Sin un síndrome bien definido por una presentación clínica o datos de laboratorio incompletos, los hallazgos estructurales que les he demostrado acá en la biopsia renal son interpretados erróneamente, confundidos con una glomerulonefritis membrano-proliferativa por los dobles contornos o una esclerosis focal y segmentaria cuando hay más esclerosis, y el diagnóstico se despide y se despacha como una nefroangioesclerosis y la causa es atribuida a la hipertensión que siempre está presente por la isquemia renal, el sistema de Goldblatt, actuando debido al daño de vasos pequeños, no de la arteria renal propiamente tal. Por estas razones, yo creo que es necesario definir en forma más precisa el rol de los distintos factores etiopatogénicos y genéticos y adquiridos a través de estudios de laboratorio más completos y exhaustivos, con el fin de establecer una estrategia preventiva y terapéutica más racional y efectiva de lo que tenemos en este momento para los pacientes, no solo con angiopatías crónicas agudas bien definidas por el cuadro clínico, sino también en pacientes con variantes más crónicas y que se confunde con la nefropatía hipertensiva. Muchas gracias por su atención.
Buenos días, mi nombre es Sebastián Rapp, soy médico residente de nefrología de la Universidad de la República de Uruguay. Voy a comentar un trabajo que estamos desarrollando denominado carcinoma renal, características clínicas, análisis patológico y nuevos marcadores urinarios. Este trabajo es un trabajo multicéntrico desarrollado en el Hospital Pasteur, el Hospital de Clínicas y el Instituto Pasteur de Montevideo. El mismo es financiado por un fondo de investigación en nefrología otorgado por la Universidad de la República Uruguay. El objetivo de este trabajo es desarrollar un abordaje que integre diferentes disciplinas que mejoren los efectos diagnósticos terapéuticos y el seguimiento de los pacientes portadores de carcinoma renal. Analizar y validar la posibilidad de incluir el estudio y el análisis de vesículas extracelulares como marcadores urinarios para estos pacientes. Asimismo, demostrar la eventual coexistencia de lesiones histológicas concomitantes a la neoplasia renal. Para ello, se realizó un estudio histológico de tejido renal sano con diferentes técnicas anatomopatológicas. Los objetivos específicos que hemos planteado es conocer la eventual alteraciones de la función renal y la presencia de alteraciones del sedimento a los 6 meses postoperatorio. Generar el antecedente para la eventual protocolización de la anatomía patológica en todos los pacientes nefrectomizados por tumor renal, que incluya la búsqueda de lesiones del tejido renal no tumoral. El método que se realizó se incluyó piezas de 39 nefrectomías radicales y se realizó un análisis anatomopatológico de una muestra renal del tejido no tumoral. Se procesó con técnicas correspondientes en la búsqueda de lesiones concomitantes a la neoplasia. Y se incluyó los pacientes a un programa de salud renal que comúnmente se desarrolla en nuestro medio. Se realizó un estudio urinario y humoral concomitante con seguimiento longitudinal a los 2 y a los 6 meses. El trabajo fue aprobado por el comité de ética correspondiente y los pacientes firmaron consentimiento informado. De los resultados obtenidos, tenemos que se realizaron 29 nefrectomías. Contamos al día de hoy con el informe de 14 informes anatomopatológicos. Cuando valoramos los hallazgos clínicos e histológicos, vemos que el 100% de los pacientes presentó un aumento de la creatinina en el postoperatorio. Todos los pacientes a nivel de la muestra histológica presentaron una inmunofluorescencia negativa. Existió un 78% de lesión vascular en las muestras anatomopatológicas. De estas lesiones, el 50% corresponde a esclerosis y el 28% a hialinosis. Además, observamos que el 14% de esos pacientes presentó una alteración del sedimento dado por microhematuria y proteinuria. Observamos, nos detenemos a nivel del aumento de la creatinina que presentaron estos pacientes, observamos que el 80% de esos pacientes tuvieron una recuperación a los valores basales del postoperatorio luego de los 2 meses. El 20% no lo hizo y mantuvo esos valores elevados luego de los 2 meses del estudio. Si observamos y nos detenemos en ese 20%, el 80% de esos pacientes presentaba comorbilidades como diabetes o hipertensión arterial. En cuanto a las conclusiones, en las piezas resecadas, la lesión más frecuente asociada fue la lesión vascular. Un porcentaje elevado de esos pacientes que tienen aumento de la creatinina luego de 2 meses presentan diabetes o hipertensión. Ahora vamos a continuar la valoración de los nuevos marcadores urinarios. Buenos días, mi nombre es Adrián Santelli, soy doctor en medicina, residente de nefrología y estudiante de doctorado. Voy a pasar a comentarles el trabajo que realizamos denominado carcinoma renal, características clínicas, análisis histopatológico y nuevos marcadores urinarios, deteniéndome sobre todo en los nuevos marcadores urinarios. Nuestra hipótesis de trabajo fue que las vesículas extracelulares encontradas en la orina de pacientes con carcinoma renal expresan una serie de marcadores tumorales que nos permitirían diferenciar esta población de un grupo de voluntarios sanos. A su vez, por los niveles de estos marcadores tumorales sería posible correlacionar los datos obtenidos con las vesículas frente a un estadio tumoral, un pronóstico y una respuesta al tratamiento. Para llevar a cabo nuestra hipótesis, lo que hicimos fue analizar la orina de pacientes portadores de cáncer renal al momento del diagnóstico y a los 2 meses de realizada la nefrectomía,
y comparamos los resultados con un grupo de voluntarios sanos. Brevemente, las vesículas extracelulares son un conjunto heterogéneo de estructuras membranosas liberadas por las células y que se pueden encontrar en todos los fluidos del organismo. Hay múltiples criterios para denominarlas. Últimamente han cambiado los consensos. Se diferencia las vesículas extracelulares principalmente por su tamaño, por su densidad, por su positividad para determinados marcadores y por las descripciones de las células que le dan origen. A su vez, hay una serie de criterios que se necesitan estar presentes para que nosotros podamos definir vesículas extracelulares mediante la citometría de flujo, como son la correlación del tamaño mediante las microbits, la positividad para determinados marcadores como CD9, CD63 y CD81, cambios en la población analizada al agregar un detergente, dado que nos estamos refiriendo a estructuras con una membrana lipídica, y ausencias de la presencia de vesículas extracelulares cuando se analiza el sobrenadante. Brevemente de la metodología, nosotros utilizamos estos marcadores que fueron caracterizados posteriormente mediante citometría de flujo, como ya fue dicho. Los anticuerpos que utilizamos fueron el CD9 para marcar las vesículas, el CD10 como marcador del túbulo proximal y como marcador tumoral, la anidrasa carbónica 9 como un marcador propuesto como un marcador tumoral, propuesto por la literatura, el claspin como un marcador de estrés celular y la cadena 6 como marcador de células epiteliales, de unión normal entre células epiteliales. Vamos brevemente lo que es la metodología de análisis. Partimos de una población de eventos. Al marcarlos con el marcador CD9, nosotros pasamos a referirnos a esos eventos como vesículas extracelulares. Esa población CD9 positiva, nosotros la marcamos con CD10, diferenciamos esos eventos marcados doblemente positivos para CD9 y para CD10, y partiendo de esa población realizamos los análisis para cadena 6, para la anidrasa carbónica y para claspin, como se ven en las imágenes. De los resultados que encontramos analizando un grupo de 8 pacientes, primero que nada realizamos un análisis sobre un volumen determinado, sobre 100 microlitros, y observamos que los pacientes control, que son nuestros voluntarios sanos, presentan una menor cantidad de estos eventos, de estas vesículas extracelulares, cuando se los compara con los pacientes enfermos, también denominados pacientes positivos para cáncer. A su vez, los pacientes enfermos, nuestro grupo de pacientes enfermos, presenta una mayor expresión una vez que se realiza la nefrectomía. Y ese grupo de pacientes son los que denominamos en la pantalla como PT post-tratamiento. Por otro lado, luego normalizamos ese número de eventos para poder partir de una cantidad similar de vesículas para poder realizar el marcaje. Entonces, obtuvimos en este segundo ejemplo, analizamos un máximo de 2000 eventos. Entonces tenemos que la cantidad de vesículas de la que partimos es mucho más equilibrada. En este caso, observamos que para CD10, el marcador de túbulo proximal, también propuesto como marcador tumoral, observamos que los pacientes enfermos presentan una mayor expresión comparado con los voluntarios sanos, y esa expresión disminuye luego del tratamiento, luego de la nefrectomía. Lo mismo ocurre para claspin, el marcador de estrés celular, y para la anidrasa carbónica 9, marcador propuesto como de cáncer renal. Por otro lado, observamos para cadena 6, que es un marcador de uniones epiteliales normales, observamos una disminución en su expresión en los pacientes con carcinoma renal, lo cual se podría explicar por una mayor transición epitelio-mesenquimal en estos pacientes. Por último, concluimos que se pudieron caracterizar proteínas asociadas con células tumorales renales en vesículas provenientes de la orina de pacientes con cáncer renal. Se objetivaron diferencias estadísticamente significativas en la expresión de estos marcadores tumorales en las vesículas de orina de voluntarios sanos cuando se los comparó con pacientes portadores de cáncer renal. Y por último, se observó una caída en los niveles de estos marcadores tumorales presentes en las vesículas luego de la nefrectomía de los pacientes portadores de carcinoma renal.
Muy buenos. Un saludo para todos los asistentes a esta presentación. Mi nombre es Eduardo Ejea Bermejo, médico, inmunólogo, alergólogo. El tema que me toca presentar hoy es el resultado de un trabajo eh, interdisciplinario, un trabajo realizado por la Universidad Simón Bolívar en compañía con la Universidad del Norte, la Clínica de la Costa, la Universidad Pablo Olavide en Sevilla, España, y la Universidad de Antioquia. Este es un estudio que identificó SNPs de 4 sistemas genéticos a partir de la data cruda y procesada del exoma completo de niños colombianos con el diagnóstico del endofenotipo de nefritis lúpica pediátrica. Es un estudio piloto. Concretamente, el resultado nos llevó a mostrar una priorización que sugirió la presencia de SNPs asociados al gen FRGR2A como un posible candidato para la susceptibilidad del desarrollo de la nefritis lúpica pediátrica. Nefritis lúpica pediátrica es una de las manifestaciones más graves del lupus eritematoso sistémico en pediatría. Y esta entidad sigue siendo una causa de morbimortalidad elevada en poblaciones pediátricas. La frecuencia del compromiso renal es particularmente elevada, oscilando en las diferentes series en la literatura entre un 50 al 80%, y hasta la fecha no difiere básicamente del grupo étnico que se estudie. Actualmente se piensa que existen unos clústeres de genes de susceptibilidad, básicamente, los cuales evidenciamos en esta transparencia, y vemos que existen un clúster común, comparten básicamente el endofenotipo de nefritis lúpica pediátrica con el endofenotipo de lupus sistémico con o sin compromiso genético, compromiso renal, destacándose básicamente los genes en particulares del TNF, el IT, GAM y el STAT4, así también como los genes del receptor de la vitamina D y los genes asociados al TNF-alfa. Son genes que se comparten entre los endofenotipos de nefritis lúpica y lupus sin daño renal. El objetivo del trabajo fue analizar los exomas completos de 6 pacientes pediátricos colombianos con el diagnóstico clínico y anatomopatológico del endofenotipo nefritis lúpica pediátrica y lograr identificar los SNP de 12 sistemas genéticos, ¿verdad?, asociados a nefritis lúpica. Estos sistemas genéticos habían sido y han sido asociados a través de estudios de GWAS. Fue un estudio piloto, observacional y descriptivo con un componente analítico en el análisis bioinformático. La muestra fue una muestra a conveniencia de 6 exomas, ¿verdad?, que se obtuvieron básicamente por punción de sangre venosa periférica, procesados posteriormente, ¿no?, en una empresa de biotecnología, una technology facility de los Estados Unidos. Brevemente, la metodología consistió que a partir del Buffy Code se extrajo ADN utilizando la técnica modificada de salting out para posteriormente purificar este ADN a través del kit QGIMS, ¿verdad?, por la tecnología QQuick. Este ADN básicamente entonces se llevó al inicio de secuenciación utilizando básicamente Sure Select Human Whole Exome V5, que son los que generalmente se utilizan en este tipo de plataforma. El DNA genómico se fragmentó posteriormente, obteniendo pares de base entre 150 y 200 pares de base, para los cuales se pudo posteriormente ligar el adaptador amplificándolo mediante la tecnología PCR. Después de una desnaturalización, los fragmentos
de bibliotecas de DNA fueron amplificados, se hibridizaron, ¿verdad?, con sondas de captura con biotina. Luego que este DNA estuvo Illumina, utilizando el kit Illumina Multiplexing Sample Preparation Oligonucleotide y el kit High Secuencia 2000 para obtener básicamente la información del exoma completo. Una vez se tuvo la data cruda de estos 6 exomas, entonces se utilizaron básicamente 2 plataformas y una herramienta biotecnológica. La primera plataforma que se utilizó fue desarrollada por el Centro Nacional de Secuenciación Genómica de la Universidad de Antioquia. Aquí vemos en la transparencia, básicamente, después de haberle hecho el control de calidad, el QC, a todas las muestras, se hicieron el alineamiento de las secuencias comparativas con un genoma de referencia. Luego sí, el análisis de las variantes comunes y las variantes que pudieran existir de nuevo. Finalmente hicieron las descargas de los archivos en BCF. Una vez se hizo esto, básicamente entonces se utilizó la herramienta WANOVAR. Esta herramienta es básicamente una herramienta que se utiliza con respecto a los fenotipos de una enfermedad, con un listado fundamentalmente de una serie de modelos para anotar y priorizar una lista de variantes que puedan ser consideradas causales de fenotipos genéticos de la enfermedad específica que se requiere estudiar. Y también se utilizó una herramienta denominada Phenolizer que incluye múltiples componentes. Esta herramienta Phenolizer se utilizó en este trabajo piloto con el fin de buscar básicamente entonces a través de los resultados, llevar estos resultados a un algoritmo para predecir genes, ¿no?, de la enfermedad estudiada a través de un modelo de aprendizaje automático que integra múltiples características candidatos. Esta herramienta básicamente entonces permitió en nuestros 6 pacientes encontrar resultados similares entre el análisis del Centro Nacional de Secuenciación Genómica y el análisis web que hicimos básicamente con nuestros resultados. Como ven ustedes, para cada paciente se hicieron el análisis de variantes procesadas, la totalidad, un número bastante grande. Luego se hizo un primer filtro para obtener entonces posteriormente las variantes exómicas más significantes, y estas se llevaron básicamente entonces a los genes de entrada en el algoritmo de Phenolizer para priorizar dichos genes. Como vemos en la transparencia, entonces en los 3 primeros pacientes, el paciente 1 tuvo resultados similares entre los genes priorizados de las 2 plataformas. El paciente 2 básicamente muestra genes priorizados en la plataforma web, y el paciente 3 muestra resultados similares al hacer el análisis en las 2 plataformas. Para el caso de los pacientes 4, 5 y 6 encontramos resultados muy similares con resultados normales entre el tipo de análisis que se hizo con el resto de los pacientes. De particular importancia, vemos que en este análisis, según los resultados, son resultados que son compatibles con lo que se encontró en la literatura. Es importante resaltar básicamente que para PTN22, ¿verdad?, y para BDR, ¿no?, asociaciones que con significancia estadística definir susceptibilidad
a el sistema PTPN22, SNP del sistema PTPN22 y el sistema del BDR. Lo mismo que estos resultados se encuentran en consonancia con lo que existe en la literatura. También es importante plantear que este estudio permitió evaluar la distribución de variantes tipo SNP, ¿verdad?, en los 6 pacientes, y encontramos algo también supremamente importante, que fue encontrar en todos los pacientes SNP asociados fundamentalmente a el sistema genético previamente descrito por Larcón y sus colaboradores, quienes demostraron que en la región 1Q31 del locus existe un locus de susceptibilidad para LES importante, estudios que se hicieron incluso mostrando el desequilibrio de ligamiento en estudios de familias. Este resultado es interesante porque concuerda con los resultados previos publicados por Larcón y colaboradores. Al parecer, el cromosoma 1 involucra un número importante de genes de relevancia para las respuestas inmunes, lo que explicaría y da el significado biológico de las asociaciones de variantes genéticas encontradas en este cromosoma particularmente. De particular importancia, entonces, podemos decir nosotros que nuestro estudio se aproxima a considerar que SNP del sistema genético FCGR2A, que codifica para un grupo de familia del receptor FC de las inmunoglobinas, el cual se encuentra en la superficie de las células inmunocompetentes, podría ser un gen de estudio para considerarlo un gen de alta prioridad en la susceptibilidad al desarrollo del endofenotipo nefritis lúpicas pediátricas. Sin embargo, es importante decir que esto es un estudio piloto en población multiétnica y que requiere básicamente ser validado con un N mayor y contrastarlo con el análisis de exomas de población similar, así también contrastarlo con un grupo control clínicamente normal. Muchas gracias por su atención. Buenos días a todos, mi nombre es Elisa Giovannoni y les voy a presentar este trabajo que realizamos en el Hospital de Clínicas, Dr. Manuel Quintela, en el Centro de Nefrología, que fue sobre la recurrencia de la glomerulopatía IgA en el trasplante renal y que fue realizado en conjunto con la profesora adjunta Mariana Seija y Jimena Cabrera. Sobre el trasplante renal en Uruguay, mencionar que Uruguay es el país de América Latina que tiene la mayor tasa de trasplantes renales por millón de población, 35.3, que tuvo sus comienzos en 1981 y que desde entonces ha tenido un crecimiento continuo con una tasa de 45.4 por millón de personas. Sobre la glomerulopatía IgA, mencionar que es la glomerulopatía primaria más frecuente en el mundo, como todos sabemos, y algunos datos sobre Uruguay. Cuenta con una tasa de biopsias renales de 77 por millón de personas por año. Las glomerulopatías son una causa frecuente de ingreso a terapia de sustitución renal en Uruguay, con una tasa de incidencia anual de 17.5 casos por millón de personas en el periodo 2017-2018. Es la segunda glomerulopatía primaria en frecuencia, con 14.9% de acuerdo al último registro, con una incidencia en aumento. Y sin mencionar que se ha encontrado una incidencia elevada de pacientes con formas histológicas agresivas de esta enfermedad. En el 2015 se publicó un trabajo realizado a través del Programa de Prevención y Tratamiento de las Glomerulopatías, en el que de 350 pacientes con diagnóstico de nefropatía IgA, un 48% presentaban la histología semilunas. Además, identificaron la creatinina de 2.5 como punto de no retorno. La recurrencia de la IgA es un problema clínico frecuente que compromete en el largo plazo la supervivencia del injerto y es la tercera causa de pérdida del injerto después de la muerte con el injerto funcionante y el rechazo crónico. El objetivo general del trabajo fue caracterizar la recurrencia de la IgA después del trasplante renal en el Centro de Trasplante del Servicio de Nefrología del Hospital de Clínicas, y los objetivos específicos fueron evaluar la incidencia de la recurrencia, estudiar las características clínicas e histológicas de la recurrencia, estudiar factores asociados a la misma y analizar la sobrevida del injerto en relación a la recurrencia.
Fue un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y unicéntrico. La población de estudio fueron pacientes que tuvieran como diagnóstico de nefropatía y de base la glomerulopatía IgA o vasculitis de John-Lane-Henoch, trasplantados en el centro de trasplante del Hospital de Clínicas entre enero del 2000 a julio del 2019 y que tuvieran además al menos un año de seguimiento. Los criterios de exclusión fueron aquellos pacientes que tuvieran diagnóstico de IgA en el riñón trasplantado, pero sin diagnóstico histológico de IgA en riñones nativos o de vasculitis de John-Lane-Henoch. La indicación de la biopsia renal se realizó en los pacientes que tuvieran alteraciones urinarias asintomáticas persistentes y o un deterioro funcional que no se explicara por otra causa, dado que en nuestro país no se realiza biopsia de protocolo en el trasplante. Se consideró como valor de significancia estadística un P menor a 0.05. De los resultados, en el periodo de estudio se realizaron 393 trasplantes de riñón, de los cuales 23 tenían diagnóstico de nefropatía de base IgA o vasculitis de John-Lane-Henoch, de los cuales en 12 se realizó punción biópsica renal y se hizo diagnóstico de recurrencia en 7 pacientes. Mencionar que dentro de estos 23 pacientes, hubo 3 pacientes que tuvieron un segundo trasplante y un paciente presentó recurrencia en su primer y segundo trasplante. La media de seguimiento fue de 55 meses. En esta tabla vemos las características de los pacientes al trasplante según la recurrencia de IgA en el injerto. Destacar que el sexo masculino fue más frecuente en ambos grupos, 62 y 71%. La edad media al momento del trasplante fue de 35 y 32 años para el grupo de no recurrencia y recurrencia respectivamente, con una diferencia no significativa. El donante de tipo cadavérico fue más frecuente en el grupo de recurrencia, pero nuevamente con un valor P no significativo. No hubo diferencias en cuanto al número de mismatch HLA A, B y DR, y sí se encontró una mayor expresión, una mayor presencia del HLA-B35 en el grupo de recurrencia en comparación con el grupo de no recurrencia, con un valor P significativo de 0.046, y una mayor expresión también del HLA-DR3 en el grupo de recurrencia respecto al grupo de no recurrencia con un valor P significativo de 0.017. No hubo diferencias para los otros alelos de riesgo reportados en la literatura, como HLA-B8 y R4, y tampoco hubo diferencias en cuanto a la inmunosupresión de inducción entre ambos grupos. La inducción más frecuente fue con hemoglobulina. En esta curva vemos el riesgo de recurrencia clínica de la IgA en el riñón trasplantado. La incidencia de recurrencia clínica fue un 30% a los 60 meses de seguimiento. En esta tabla vemos las características clínicas e histológicas al debut en los riñones nativos, según los grupos de recurrencia y no recurrencia. La edad media al debut fue de 21 años para ambos grupos. Respecto a la clínica, la presentación, la forma más frecuente de presentación fueron las alteraciones urinarias asintomáticas, dado por micromaturia y proteinuria. Fue frecuente la insuficiencia renal aguda en ambos grupos, y la creatinina fue más elevada en el grupo de no recurrencia, con 3 miligramos de decilitro al debut en comparación con 1.7, pero no hubo diferencias significativas para ninguna de las variables clínicas. En cuanto a la histología al debut, tampoco hubo diferencias significativas entre ambos grupos. Hubo 60% y 66% de semilunas en ambos grupos respectivamente, sin diferencias significativas. El tratamiento más frecuente al debut fueron los corticoides, un 93 y 80%, un 53 y 40% de los pacientes para los grupos de no recurrencia y recurrencia respectivamente recibieron ciclofosfamida, y también fue frecuente el tratamiento con IECAS y ARA2, de 60 a 50%, pero no hubo diferencias significativas tampoco para ninguna de las variables de tratamiento. Respecto al tratamiento de mantenimiento inmunosupresor en el trasplante y la incidencia de enfermedades oportunistas, el protocolo de inmunosupresión de mantenimiento fue el mismo para los pacientes de un grupo y otro. La mayoría de los pacientes estaban con inhibidores de calcineurina, micofenolato y prednisona, sin diferencias, y tampoco hubo diferencias en la incidencia de enfermedades oportunistas. Sí hubo una mayor adherencia al tratamiento inmunosupresor en el grupo de no recurrencia respecto al grupo de recurrencia, pero sin un valor P significativo. Respecto a las características clínicas e histológicas de los pacientes
que recurrieron, destacar que todos presentaron microhematuria e hipertensión, ninguno se presentó con macrohematuria, y bueno, y que 5 de 7 pacientes se presentaron con proteinuria, un solo paciente se presentó con hipertensión maligna y 5 de 7 pacientes se presentaron además con insuficiencia renal aguda. Respecto a las características histológicas, todos los pacientes se catalogaron como M1, fueron frecuentes los elementos de cronicidad, 5 pacientes se clasificaron como T1 y 6 como S1, y 3 pacientes tuvieron semilunas en 56, 11 y 30% de los glomérulos. Además, a destacar, 2 pacientes presentaron rechazo humoral asociado, y respecto al estado al final del seguimiento, hubo 3 injertos perdidos y 4 injertos que se mantuvieron funcionantes hasta el final del seguimiento. Y no hubo diferencias, la mayoría de los pacientes estaban con corticoides inhibidores de calcineurina, 5 de 7 pacientes recibieron ciclofosfamida, un solo paciente recibió hidroxicloroquina y todos los pacientes recibieron tratamiento con inhibidores de la calcineurina o ARA2. Respecto al filtrado glomerular y sedimento urinario a los 12 meses de la recurrencia, respecto al filtrado en particular, mencionar que 2 pacientes perdieron el injerto antes del año de la recurrencia, adjudicado a la recurrencia, y después 3 pacientes tuvieron una pérdida del filtrado, una reducción significativa del filtrado al año de la recurrencia, y 2 pacientes mantuvieron el filtrado estable. Respecto a la proteinuria, 4 pacientes de los 5 pacientes que seguían en seguimiento al año presentaron un incremento de la proteinuria, y respecto a la microhematuria, los 5 pacientes que estaban en seguimiento al año presentaban microhematuria persistente. Sobre la supervivencia del injerto, censurada por muerte en los pacientes con recurrencia de la IgA en el injerto versus los pacientes que no recurrieron, la supervivencia del injerto fue 85% a los 5 años del trasplante, sin una diferencia significativa para ambos grupos, con una caída de la supervivencia para el grupo de no recurrencia después de los 100 meses, pero con pocos pacientes en el seguimiento. Y respecto a la supervivencia del injerto, a partir de la recurrencia, luego de la recurrencia, fue de un 70% a los 5 años del seguimiento. Las conclusiones del estudio fueron que la incidencia de recurrencia clínica fue elevada, dado que fue en torno a un 30%, a los 5 años de seguimiento, mayor a lo reportado en la mayoría de las series que están en la literatura, que la recurrencia se presentó con mayor frecuencia con microhematuria, proteinuria, hipertensión arterial injuria renal aguda sin macrohematuria, que los alelos HLA B35 y DR3 fueron más prevalentes en el grupo de recurrencia, alelos reportados en la literatura como de riesgo para la recurrencia de la IgA, que la sobrevida del injerto a los 5 años del trasplante fue comparable a la de los pacientes sin recurrencia, pero que luego de la recurrencia se observó una pérdida significativa de los injertos en el seguimiento. Y planteamos como para el futuro ampliar la población de estudio para identificar si existen diferencias en la recurrencia de la IgA en Uruguay respecto a otras regiones, y que esto pueda contribuir en la práctica clínica, considerando además que hay pocos trabajos sobre recurrencia de la IgA en el trasplante en cohortes latinoamericanas. Muchas gracias.
Buenas tardes, saludos a todos. Estoy agradeciéndole la presentación de los trabajos libres, que han sido muy interesantes. Y agradecerle al doctor Renke por la excelente conferencia, muy interesante y que creo que a todos nos deja pensando en cuál es la actitud que tenemos que tomar con los pacientes que se presentan con hipertensión y manifestaciones renales. Creo que es un desafío el diagnóstico de hipertensión y la patología que presentan nuestros pacientes. Muchas gracias, le presento a la doctora Cabrera y yo soy la doctora Otati y somos dos nefrólogas de Uruguay. La idea es ver un poco si hay preguntas del auditorio y si no, lo invitamos al doctor Renke para comentar los trabajos libres. Nosotros tenemos algunas preguntas para hacerles y bueno, quedamos abiertos a la discusión del público y agradecerles por la participación. No nos han llegado preguntas por el chat, así que aprovechamos nosotros a preguntar, o primero el doctor Renke si tiene algún comentario para hacer de los trabajos. Yo tenía dos preguntas sobre dos trabajos, y perdónenme si no recuerdo el nombre de los autores y del trabajo mismo. En el caso de los pacientes con lupus y embarazo, yo quería saber si se buscaron anticuerpos antifosfolipídicos en pacientes que tuvieron complicaciones que se atribuyeron al lupus, pero es posible que hayan también habido complicaciones debido a anticuerpos antifosfolipídicos. Y la pregunta sobre la recurrencia de la IgA. Es notable que habían semilunas en pacientes sin recurrencia. Y la pregunta mía es, ¿debido a qué existían semilunas que no son muy frecuentes en mi experiencia en el trasplante? ¿A qué se debieron, a qué se atribuyeron las semilunas en los pacientes sin recurrencia de la IgA? Esas son dos preguntas que yo quería hacer. Bien, no sé si... Sí, Valentina. Sí, Valentina. Adelante. Muchas gracias por estar acá, por las preguntas muy buenas, las exposiciones de los otros trabajos y del doctor Renke. Con respecto a la pregunta particular, lo que tenemos es la frecuencia. Nosotros seguimos desde hace muchos años a estas 75 lúpicas, que ahora ya son 80, separamos la población, bueno, las nefropatías, como fue el trabajo que mostró el doctor Reynoso. Lo que observamos en esta serie total, en las 75 pacientes, que hay un 35% de pacientes con anticuerpos antifosfolipídicos positivos. Eso, no están discriminadas en eso las de la nefropatía, no me acuerdo ahora de memoria, pero sí encontramos un 35% de esas pacientes. Incluso cuando hicimos, la presencia de tener anticuerpos antifosfolipídicos se asoció a preeclampsia, nos dio significativo para esta población. Bien. Gracias. Aprovechando, Valentina, nosotros queríamos saber cómo había sido el manejo de la inmunosupresión y si estas pacientes que se habían presentado con nefritis lúpica habían tenido mayor incidencia de empujes y si tuvieron que modificar la inmunosupresión de base. Sí, nosotros, estas pacientes, muchas no, poquitas vinieron, como les mostramos, a consultas preconcepcional, a nuestra policlínica, son pacientes conocidas por los servicios de nefrología, del Hospital de Clínicas o de otros servicios, y muchas de ellas tuvieron el switch pregestacional de micofenolatos a tioprina, y algunas de ellas lo tuvieron al inicio del embarazo, ¿verdad? Nosotros no encontramos asociación de brote de lupus en las pacientes con el switch de micofenolatos a tioprina, ¿verdad?
Después, nosotros la variable que juntamos es el switch perigestacional, que incluye los 3 meses previos a la gestación y las primeras semanas de gestación. Quizás sería muy interesante para un futuro poder diferenciar las que se hicieron en las primeras semanas, ¿verdad?, que esas de 3 meses previos. Pero lo que sí es que no se asoció a riesgo de brote de lupus. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Mentina. Heli. Sí, no sé si me quedó del todo clara la pregunta. En los pacientes, dentro de los pacientes que recurrieron, que fueron 7 pacientes del total de los 23 pacientes, 3 pacientes tenían semilunas. De los pacientes biopsiados en los que no había recurrencia no se encontraron semilunas. Lo que sí destacamos, o creo que es destacable, que igual lo mencioné, es que sí fue alta la presencia de semilunas, tanto al debut, porque fue próxima a un 60 y 60 y poquito % para los dos grupos, aunque sin diferencias significativas entre uno y otro. Y bueno, y en el grupo en la recurrencia 3 pacientes presentaron semilunas. Es bastante alto el porcentaje de semilunas, y también va en consonancia con el trabajo que mencionaba, el programa de prevención y tratamiento de glomerulopatías, que lo mencioné en la presentación, en el que se encontró también cerca de un 50% de semilunas al debut, en la cohorte de 350 pacientes con IgA. Pero de los pacientes que se biopsiaron, en los que se descartó la recurrencia, ninguno tenía semilunas. No aparece en la tabla, pero no sé si contesta la pregunta, capaz que no había quedado claro en la tabla. Debo haberme equivocado en entenderlo. Yo pensé que había dicho que también habían semilunas en los no recurrentes. Gracias. Por favor. Bueno, teníamos algunas preguntas para todos. En realidad fueron todos trabajos muy interesantes, algunos por novedosos y otros porque en realidad nos demuestran la importancia que tiene ser exhaustivos en el manejo clínico de patologías que a veces son muy frecuentes, ¿verdad? Como se presentó el trabajo de la diabetes, la importancia de biopsiar a estos pacientes, ¿verdad? De no asumir que el hecho de tener una causa de proteinuria necesariamente va a ser la causa de la nefropatía que tenemos enfrente, y un poco en consonancia también con la presentación del doctor Renke, ¿verdad? El desafío que nos genera el tipo de pacientes hipertensos que son tan frecuentes en nuestra población. Pero nos quedan solamente 3 minutos, queríamos hacer un par de preguntas al doctor Renke. Yo en particular le quería preguntar si él comparte esa visión que plantean algunos grupos actualmente, de que frente a un paciente con hipertensión maligna que asocia elementos de microangiopatía trombótica humoral, por ejemplo, anemia hemolítica microangiopática, plaquetopenia con LDH alta, si ese grupo de pacientes deberíamos tomarlo como que la gran mayoría de esos pacientes van a ser en realidad pacientes con microangiopatía que se están expresando como una hipertensión maligna, y no tomar la microangiopatía como la consecuencia de la hipertensión maligna. Sí, gracias. Esa es la hipótesis. Desde luego, esto no se ha estudiado a fondo, puesto que los exámenes son complicados y solamente con un estudio genético uno muchas veces puede encontrar las causas o las condiciones predisponentes. Nos parece que una gran mayoría de los pacientes que se presentan con una hipertensión maligna deberían estudiarse con el fin de eventualmente poder prevenir estas condiciones, puesto que en este momento ya hay drogas que diseñadas para interferir, ya sea con el sistema de coagulación, ya sea con el sistema de complemento o otras alteraciones metabólicas que puedan contribuir a estas condiciones. Si ustedes revisan las estadísticas de los pacientes que llegan a insuficiencia renal crónica, ya sea diálisis o al trasplante, un 25% se catalogan como pacientes en que la causa de la lesión crónica es la hipertensión. Y yo creo que son esos 25% de pacientes que deberíamos estudiar mejor, especialmente para evitar que estas enfermedades recurran, porque de hecho recurren en el trasplante y tenemos muchos casos nosotros de recurrencia de angiopatía trombótica en el trasplante, que desde luego en el sistema del trasplante lo vamos a atribuir a un rechazo humoral,
porque la morfología es idéntica. El daño microangiopático o del capilar o de los vasos es idéntica en el rechazo humoral o por anticuerpos comparado con las angiopatías trombóticas. De modo que yo creo que es importante para el futuro tener presente estas condiciones que probablemente nos van a llevar eventualmente a un tratamiento mucho más específico con drogas que interfieran con las alteraciones que se pueden encontrar en estos pacientes. Bueno, agradecemos a todos por la participación. Nos quedamos con pena porque quisiéramos haber tenido más tiempo para que todos pudieran participar. Le agradecemos al profesor Renke, como siempre, con su calidad docente. Y bueno, esperando que pronto pueda volver a Uruguay. Y bueno, saludos para todos y muchas gracias. Gracias a todos por la participación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.